bienvenidos a un nuevo capítulo de Celestialmente Francos. Hoy queremos continuar con esa idea que nació de Tu causa, mi causa. Si usted no ha visto ese episodio, lo invitamos a que vaya a verlo, porque va a ser, digamos, la raíz de todos estos capítulos que puedan llegar a desarrollarse de aquí en adelante, donde intentamos nosotros abarcar dos películas que hablaban sobre causas diferentes en un espacio, lo que fue Barbie, que realmente plantó una idea sobre lo que era el desarrollo de un mundo ideal donde las Barbies tenían el control de todo y los que simplemente eran utilería. Después, cómo eso gira al momento en el que el Ken conoce, digamos, el mundo real y al no haber sido escuchado o al no haber sido guiado en un punto, digamos, más neutral, termina llevando lo que es el patriarcado al mundo de Barbie. Y por el otro lado, hablamos un poco de lo que era Oppenheimer y cómo fue el tema, digamos, de esta causa política que lleva a la creación de la bomba atómica. Entonces, si usted quiere ahondar un poquito más en estas generalidades, lo invitamos, si no ha escuchado el capítulo, a que vaya a Tu causa, mi causa, y allí entienda por qué fue necesario llegar a este punto donde estamos. Definitivamente, el tema de la Barbie dio para muchas aristas, para muchos temas que ahondar y nos parecía importante que no se quedara simplemente en algo que se dejó por encima, sino que ahondemos en algo que realmente es trascendental, como lo es el tema del feminismo en el mundo actual, el rol de la mujer, el rol de una ayuda idónea, como lo dice la Biblia, que ha sido desnaturalizado y desdibujado en muchos aspectos. Sobre ello, sobre lo que vamos a hablar el día de hoy, pero antes quiero agradecerles totalmente el apoyo que hemos tenido, sus retroalimentaciones, el cómo comparten los videos, realmente para nosotros es espectacular, porque como en algún momento nos lo decía un amigo, parece que es como estar sentados en la sala de la casa y estar hablando, y eso es lo que nosotros queríamos. Queremos un espacio donde ustedes puedan recibir realmente una conversación de amigos y podamos retroalimentarnos. No es obligación que cada cosa que salga de nuestra boca sea para ustedes ley, sino que realmente podamos tener una conversación de amigos y que ustedes puedan llevarse algo que quede retumbando en sus cabezas. Para nosotros es importante simplemente sembrar esa semilla. Entonces, me parece trascendental empezar determinando cuál es el rol de la mujer en la sociedad actualmente. Bueno, yo creo que actualmente ha avanzado bastante. Solo mencionábamos en la primera parte y es que si bien le debemos también una gran parte a esas mujeres que en un inicio lucharon porque nosotras tuviéramos hoy tantos derechos, incluso hoy en el mundo tenemos un poco más de cabida y muchas más funciones y un rol un poco más fuerte y empoderado. Y eso ha sido también en parte por el trabajo de muchas mujeres a lo largo de los años, pero también somos conscientes que en el mundo hay ciertas partes donde aún la mujer sigue siendo un poco desdibujada, tiene un rol un poco, digámoslo, un poco de agachar la cabeza constantemente, de no poder opinar y no poder hacer nada ante eso, porque esa es la cultura. Entonces, digamos que esa situación no ha cambiado en algunas partes del mundo, pero en nuestro caso, en nuestro país, ha avanzado muchísimo. Nosotras como mujeres tenemos muchas oportunidades, pero pues no deja de suceder ciertas situaciones que aún siguen, digamos, que vulnerando el rol de ser mujeres en esta sociedad. El tema, del feminismo surge como una necesidad de empoderamiento de la mujer en la sociedad. Empoderamiento en aspectos que, digamos, estaba siendo relegada en su momento y que se da cuenta. Permítame hablarles a ustedes y decirles cómo en su momento pasó con el esclavismo, el tema de pensar que un ser humano no tiene los mismos derechos que otro. En un caso fue el tema del hombre blanco y el hombre negro, pero ahora, digamos, se habla de la mujer y el hombre, pero no es esa la posición que existe desde la Biblia, porque realmente desde la Biblia la mujer y el hombre son iguales, inclusive en tal punto donde efectivamente
quien es responsable del pecado original termina siendo Adán, porque Adán intenta echarle la culpa a Eva y realmente Dios, al que haya responsabilidad por ser la cabeza, es Adán. Adán le dice, esa mujer que tú me diste, y la mujer después le habla que fue la serpiente, pero Dios no encuentra responsabilidad en decir, ah, sí, es que fue la mujer la que engañó. No, Dios dice, tú pecaste porque fuiste tú el que tomó la decisión como cabeza de. Entonces me parece muy importante y muy trascendental entrar a ahondar en el rol de la mujer frente al tema de la Biblia. Antes de entrar a hablar en diferentes aspectos, yo quiero andar un poquito en el tema de la mujer frente al tema de la Biblia, porque si nos damos cuenta, existen muchos ejemplos dentro de la Biblia de mujeres empoderadas. Antes de que en este siglo XXI se estableciera este término como algo trascendental, realmente el empoderamiento ya venía desde el inicio de los tiempos y ya había sido desarrollado en la Biblia. Encontramos grandes mujeres que fueron trascendentales para el desarrollo, por ejemplo, del ministerio de Jesús. Me parece muy importante y muy interesante que la Biblia diga que mientras que se iba predicando la palabra de Dios, eran las mujeres con su trabajo las que sostenían el ministerio. O sea, eran las mujeres las que, con las duras de la plata, en pocas palabras, en el ministerio de Jesús, realmente eran trascendentales para el desarrollo. Existen realmente mujeres que salvaron todo el pueblo judío, como Esther, por ejemplo, en el momento en el que ella va y coloca la cara por el remanente que quedó de aquellos que no se fueron en lo relatado en el libro de Esdras y Nehemías, sino que se quedaron efectivamente en ese momento. Entonces, hay muchas mujeres que fueron realmente trascendentales para la Biblia y que sin ellas realmente no sería la columna de lo que nosotros creemos el día de hoy. Entonces, yo quiero preguntarte como mujer, desde tu punto de vista, ¿tú consideras que la Biblia es machista? Creo que cuando uno no la profundiza ni la estudiaba, sí consideraba que en gran parte era todo para los hombres, ¿sí? Había una gran parte donde uno decía, ok, es más factible que le den ciertas cosas a los hombres, simplemente hay dones para los hombres o hay, Dios se le aparece más a los hombres, o sea, como ese tipo de cosas, si tú no la desmenuzas y te metes en un estudio a profundidad, puede ser que te raye la cabeza y digas, qué pereza, incluso no solamente en la Biblia, creo que el pensamiento que uno tenía antes era que la iglesia, o sí pasa incluso en algunas iglesias, es que las iglesias eran machistas, ¿sí? O que la mujer no se puede maquillar, que la mujer no puede hacer, que la mujer tiene que andar con la cabeza agachada, no puede levantar la cabeza, mirar a los ojos, bueno, todo ese tipo de cosas, pero pues digamos que de una u otra forma, en el lugar en que nosotros también estamos, pues es chévere porque tú puedes ser una mujer libre, o sea, claro, está tu esposo y es la cabeza y todo, pero eso no quiere decir que sea el que, mejor dicho, me dé órdenes y yo corra, porque en eso no consiste ser la cabeza, sino por el contrario, es esa compañía y esa ayuda idónea que como nos lo decían, hace que que me ayude y que me ayuda a empoderarme como mujer, me hace ser mejor mujer. Y por el contrario, nos volvemos en un 50-50 constantemente, donde yo sé que Luis tiene unos dones y él sabe que Natalia tiene otros dones, entonces repartimos tareas y eso se va fortaleciendo y me fortalezco como mujer en otros aspectos. Pero pues yo pienso que en un inicio, si tú no tienes un conocimiento profundo y sin algún tipo de buena directriz, vas a rayarte y vas a pensar que es machismo total y que la Biblia es un poco machista y que la iglesia lo es. Sí, precisamente en nuestra iglesia, por su variedad de sedes, lleva una prédica, empieza en una sede y termina en la sede principal para terminarla subiendo al canal de YouTube. Por ende, nuestra sede a la que nosotros asistimos es la sede previa a la principal y nosotros recibimos hoy una prédica que todavía no ha recibido la sede Mm. principal y por ende no está en el canal de YouTube del pastor Andrés Corso. Y él ha hablado precisamente de ese tema el día de hoy, lo tocó y lo tocó a profundidad. Yo creo que podemos traer algunos apartes que nos parecieron importantes e interesantes. Eh,
pero mucho de lo que él hablaba era precisamente eso que tú tocaste ahorita que me parece muy importante. ¿Qué es lo que es ser cabeza? Y por el otro lado también, ¿qué es lo que es interpretar con sabiduría la Biblia frente al tema cultural? Ujú. Esos dos temas a mí me parecen muy importantes porque desdibujan muchas veces esas apreciaciones sobre el error de la interpretación teológica de cómo la Biblia es machista, porque realmente lo primero que él explica es sobre el tema de ser cabeza, es aprender a delegar, es saber empoderar a las otras personas, es saber darle la oportunidad a las otras personas para que crezcan. Eso es ser cabeza. Ser cabeza no es un tipo mandón, esclavista, eso no es ser cabeza. Ser cabeza realmente es poder identificar los dones de los demás y a través de ello poder hacer que las demás personas crezcan. Y en ese sentido, él determinaba ciertos elementos que me parecen muy importantes y es identifique los dones que tiene su esposa y deje que ella mande sobre esas circunstancias. Porque si ella es buena en algo en específico, pues usted no tiene por qué andarse cargando con todo, porque como yo soy la cabeza, yo tengo que hacerlo todo, no son un equipo. Y si triunfan van a ganar los dos y si pierden van a perder los dos. Eso me pareció muy importante porque realmente nos genera una trascendencia real en lo que es esa figura. Y por el otro lado, es también muy importante que usted interprete la Biblia según el contexto en el que fue escrita, porque en el momento cultural en el que son desarrolladas ciertas cosas, es trascendental entrar a entender por qué. Y le hago un paréntesis nada más, que muchas personas tocan este tema de una forma un poco jocosa, pero también hay ciertas personas que lo utilizan para justificar el alcoholismo, porque varias personas dicen, pero es que Jesús tomaba. Mm. Sí, pero es que si usted no conoce el contexto en el cual muchas veces el agua que era consumida podía llegar a generar algún tipo de gastroenteritis, donde era mucho más sano tomar con las comidas el vino que consumir el agua. Por eso en muchos aspectos se dice que es preferible que no se emborrachen con vino, sino con el Espíritu Santo, haciendo una alegoría a precisamente que muchas veces se podía utilizar más para las comidas el vino, pero que no era utilizado para embriagarse, sino que era utilizado para el acompañamiento de las comidas o para una celebración. Si usted lo toma de forma aislada, usted dice, ah, no, lo que nos están invitando es a que nos emborrachemos porque como Jesús tomaba. Es importante que usted entienda los contextos culturales. Es importante esa figura que explicaba el pastor el día de hoy sobre el tema de por qué las mujeres se cubrían la cabeza, cuál era el simbolismo de Ujú. cubrirse la cabeza, porque en algún momento Pablo habla sobre que las mujeres enseñen o no enseñen en la iglesia. Todo ese tipo de cosas nos parecen muy importantes porque los tiempos han cambiado en ciertos temas culturales, no en los fundamentos de nuestra fe, sino en ciertos aspectos culturales que no son aplicables a Colombia en el día de hoy, a Estados Unidos en el día de hoy, a Centroamérica en el día de hoy. Inclusive, yo me valgo para decirte que yo creo que hay ciertos temas culturales que ya ni siquiera son aplicables para el mismo Medio Oriente en el día de hoy, solamente que los siguen desarrollando ya sin un fundamento serio de fondo, sino por estar aplastando lo que es la figura de la mujer, que ese para mí es para donde debería estar enfocado el real feminismo. Ujú. Sí, totalmente. Pienso que sobre todo que tocas ese tema que para mí es muy sensible con las mujeres, sobre todo en el Medio Oriente. Y lo conversábamos que ella, yo te decía, ¿por qué sucede tanto allá ese tema, sabiendo que, digamos, pues Jesús viene del Medio Oriente según lo que narra la Biblia, ¿sí? Allá fue donde en gran parte se vivió todo este tema. Entonces, para mí era como muy difícil entender por qué la cultura, porque es un tema cultural, pueden ser muy religiosos, pero es un tema muy cultural sobre la mujer y sobre de pronto el control que quieren tener. De pronto ellos dicen, no, es un tema de sobreprotección o porque estamos llamados a proteger a las mujeres y a cuidarlas de pronto como tesoros, pero entonces de pronto bajo esa excusa ya se extiende sobre el control y el poder sobre las mujeres en todo su aspecto, hasta en la forma en cómo visten, en la forma en que son avergonzadas. Entonces, para mí,
coincido contigo total, el acto más grande de un poder feminista, del poder feminista debería ser en el Medio Oriente, que las mujeres pudieran tener esa libertad que necesitan, porque efectivamente no es en todos los países, es en unos muy marcados donde las mujeres aún son muy oprimidas. Entonces es muy difícil. Justamente eso fue hace un par de meses, vimos una noticia donde unas mujeres en un país donde es muy fuerte el tema religioso y cultural, decidieron quitarse La el, burka. l- se la quitaron y fue como un escándalo, o sea, eso fue lo más revolucionario que ellas pudieron hacer y efectivamente a mí se me llorosearon los ojos porque eso para ellas tiene un significado muy, muy grande, tiene un peso cultural muy grande y el hecho de haber tomado esa decisión fue desafiar absolutamente todo, hasta la misma, hasta pueden llevarse a la muerte por haber hecho simplemente ese acto, que uno acá de pronto en nuestro país decimos, me puedo poner una esta, me peino, me hago tal, tal, y no va a tener tanta represalia el hecho de haberme hecho algo en mi cabeza, como lo pueden tener para estas mujeres. Es trascendental porque esto tiene, definitivamente también tiene muchas aristas, pero es trascendental, digamos, si usted no conoce mucho del tema, nos parece importante que usted entienda que el Islam nace realmente de una misma corriente cristiana. El cristianismo, después de haberse originado, después de la muerte de Jesús, da el origen a muchas evoluciones dentro del mismo Imperio Romano y eso causa que en un futuro, después de la caída del Imperio Romano y muchas diversificaciones, el pueblo árabe termine, digamos, relegado un poquito y Mahoma, según lo que relatan los escritos y termina también plasmado en el Corán, termina recibiendo una, digamos, profecía del ángel Gabriel y de ahí nace el Islam. Entonces, digamos que el Islam nace porque Mahoma entiende, digamos, una perversión en la iglesia que está torciendo los parámetros que en este caso Alá ha desarrollado y que a él le ha mandado a corregir. Y entre ellos está el tema de cómo están manejando la relación con la mujer. Y por ende, para ellos en principio es trascendental volver a la protección de la identidad de la mujer como tal, estableciendo estos elementos de los que tú estabas hablando, sobre el tema de la vestimenta de la mujer, sobre qué puede hacer la mujer, etcétera. Ese es el argumento. Ese es el argumento por el cual están haciéndolo. Que muchas veces los argumentos rivalizan con la realidad, porque es que ya no se convirtieron en una protección, sino en un Control. control, pero sí, una mujer es en ese aspecto se termina convirtiendo más en un objeto más que me pertenece, en un Claro. objeto listado de los bienes que yo tengo. Entonces, claro, yo protejo mi casa colocándole unas guardas para que nadie entre, unas Y chapas. algo adicional es que en estos casos muy puntuales donde el machismo está tan marcado, los derechos aplican solo para un lado. Nunca hay derechos ni deberes de parte y parte, sino simplemente aplica para una sola vía, que es lo que sucede posiblemente allá por el autocontrol, por el control y la opresión que reciben las mujeres. Claro, porque es que en ese argumento que se está desarrollando, la línea ¿cuál es? La línea es, yo te cubro porque es que, Te doy como sentido de protección, de cuidado. no, yo me refiero a, yo te cubro físicamente tu cuerpo Ah, ok. porque es que tú me puedes provocar. ¿Si me entiendes? Trasladando la responsabilidad visual del pecado a la mujer. Mm. Entonces, te estoy cubriendo porque es que si yo no te llevo cubierta, de pronto tú puedes provocar a otros hombres. Pero no estamos yendo a la raíz del problema, que es el tipo Claro, enfermo, que es claro, morboso, claro, al claro. tipo que hace O todo ni tipo de siquiera enfermo, aberraciones. o ni siquiera enfermo, porque es que algo que sí es No, me importante, voy cuando es un violador claro, claro, que claro, tiene unas aberraciones. claro, pero es que yo quiero llevarlo a un tema, porque muchas veces los hombres, y aquí digamos, hablo directamente a los hombres, muchas veces los hombres minimizamos nuestra visión y nuestros pensamientos creyendo que es que solamente son trascendentales si tenemos una enfermedad. Entonces, la pornografía y la forma en la que yo veo a las mujeres depende, está mal, depende de lo que estoy buscando. Entonces, si es que estoy buscando cosas terribles, ¿será que es que ya tengo un problema?
Pero si estoy buscando cosas tradicionales, estoy bien, porque es normal, soy un hombre. No, 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 no. O sea, yo quiero que nos vayamos un poquito más abajo. Yo como hombre no tengo por qué estar mirando a otra mujer con otros ojos. Y no es culpa de ella que yo la esté mirando así. Ujú, Claro está que no quiero tampoco entrar en una ujú, discusión que sí va a ser necesaria que lo hablemos, y espero que nos alcance y no sé si es que esto va a ser un paréntesis dentro del paréntesis porque parece que hasta este mismo capítulo va a tener otra segunda parte, pero no estoy queriendo decir con esto que a mí como hombre, esto lo voy a hablar de manera muy personal, ni siquiera en nombre de Celestialmente Franco, sino a mí, a Luis Enrique, me parece espectacular que una vieja ande prácticamente en bola en la calle. O sea, a mí no me parece que esté bien, pero yo soy responsable de lo que eso esté generando en mi mente y de cómo ujú, yo la mire a ella. ujú. Sí, no puedo culpar. Es lo mismo que con un abuso sexual. Es que como ella iba vestida con una falda, pues cómo no la iban a violar. O sea, es A mí me gusta absurdo un tipo de simplificar las cosas, a mí argumento. me gusta simplificar Yo las soy cosas. muy exagerada. No, 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 es que a mí me gusta simplificar las cosas porque esto lleva a que uno mastique mejor las ideas y voy a seguir por la misma línea de lo que tú dijiste. Es que le robaron el celular porque contestó una llamada Y en es la calle. absurdo, o sea, no deberían pasar ese tipo de situaciones independiente de si me pongo una falda o si ando con el celular en la mano. Por el contrario, deberíamos tener una mentalidad, y este es un tema netamente cultural, yo creo. O sea, es que esto no es culpa ni del policía ni del alcalde. Claro, todos tenemos un peso sobre todo lo que está sucediendo como país, digámoslo, llevémoslo a este punto, como mujeres, lo que está sucediendo hoy en día, que no podemos tomar un carro o tranquilas y en paz porque no sabemos si vamos a llegar a la casa. Pero también yo siento que es un tema muy cultural. O sea, si existiera una conciencia real y el respeto incluso por la mujer, ninguna de estas circunstancias pasarían, porque hay muchos países donde pueda que ni siquiera existan leyes así tan radicales o lo demás, pero existe un respeto. Son países tranquilos, seguros, donde las mujeres pueden estar en paz, donde ellas pueden tomar un carro tarde y van a llegar a su casa vivas, donde no les van a hacer nada, donde tú puedes salir a la calle. Es que incluso así estés completamente vestida, existen los tipos cochinos, existen. Pero voy a cerrar paréntesis dentro de los paréntesis porque si no nos vamos a empezar a desviar. Entonces, volviendo al punto original, que es lo que estamos hablando del Islam, eh, la visión errada, o sea, la intención real que está bien se desvía por una visión errada, en el sentido en el que se considera que tapando a las mujeres se controla el pecado en los hombres. Y no, hay que atacar directamente a la persona que origina el pecado. Porque lo que tú dijiste ahorita es muy cierto. Yo puedo ver una mujer totalmente tapada, pero si mi visión tiene una perversión en mi visión, va a generar que yo ya le esté buscando el cómo yo la estoy viendo sexualmente. Y eso, o sea, pues yo asumo que igual sigue pasando en el mundo musulmán, así estén totalmente tapadas, porque entiendo que hay, no sé cómo llamarlo, hay etapas dentro de la vestimenta, no siempre están totalmente cubiertas, depende de escenarios y también dependiendo de los países. Hay algunas mujeres que tienen la cara Hay unas que descubierta. solamente pueden cubrirse únicamente el cabello, que es por el tema netamente cultural y religioso, como existen otros casos donde efectivamente Afganistán, que es un poco más extremista, donde las mujeres solamente se le pueden ver los ojos. Y aún peor, esto es lo más vil que le pueden hacer a una mujer. Si tú tienes el periodo, tienes que ponerte una vestimenta de un tono diferente para que la gente sepa que estás impura. Ok, y que eso está, y que me parece interesante, ¿por qué? Porque eso está en la Biblia, eso está en la Biblia. Y entonces uno entra y dice, ¿cómo así que está en la Biblia? Eso está en la Biblia. ¿Por qué? Porque era un tema cultural de su momento, porque era un tema en el cual las mujeres no tenían los controles que tienen al día de hoy para el tema de un control de el periodo menstrual que genere tranquilidad para ustedes y que genere tranquilidad estando ustedes en sociedad. Entonces, eso llevaba a que las mujeres en cualquier momento pudieran estar sangrando en la calle y que en su momento, antes, Antiguo Testamento, acuérdense que en el Antiguo Testamento cualquier pecado que se cometiera tocaba ir a purificarlo a través del sacrificio. Entonces, purificarlo a través del sacrificio era tener que llevar tórtolas, tener que llevar cabras, tener que llevar a que las mataran para que en ellas depositaran el pecado, entre comillas, y a través de esa sangre me purificara yo. Entonces, en el momento cultural de ese instante, el que alguien sangrara
significaba también que se estaba haciendo un derramamiento impuro de algo que es muy sagrado dentro del desarrollo de la reivindicación del pecado. Pero ahora ya no es aplicable. Primero porque Jesús ya se sacrificó por nosotros en la cruz, por ende ya los sacrificios no son necesarios. Por eso es que por obras no vamos a ser salvos, sino por la fe. Pero también es porque culturalmente ya no se desarrolla y por ende hay ciertos elementos que, como lo decía el pastor, han evolucionado culturalmente y que ya no son aplicables. Y Por eso también, eso que tú dices, estoy totalmente de acuerdo, es humillativo el tema de desarrollar ese tipo de si cosas. para uno de mujer sigue siendo un tema un poco tabú, que estés con ese tema, con la menstruación y que de repente puedas mancharte o algo, si eso aún sigue siendo un tema delicado y un tema de pronto que a uno le genera como molestia, como, o sea, no me imagino cómo te puedes sentir como mujer que tengas que salir vestida de una forma y que todo el mundo sepa que estás en esos días. No solamente eso tiene una afectación física, sino también el aspecto de cómo te puede dañar emocionalmente y mentalmente el hecho de hacer ese acto que para ellos es normal. Adicional a eso, algo que me parece muy lindo, saltándonos un poco y es ya llevando a la imagen a Jesús en este momento, es que a pesar del pecado y de lo que sucedió, cuando Jesús llegó, fuimos redimidas como mujeres. Entonces ya eso fue totalmente anulado, eso ya quedó atrás, eso fue Antiguo Testamento, por eso nuestra fe se fundamenta básicamente en el Nuevo Testamento y es en lo que Jesús hizo y fue que Jesús vino a redimirnos a todos, evidentemente, pero sobre todo a darnos relevancia y a empoderarnos muchísimo como mujeres, cosa que no pasaba. Entonces Jesús cambió y rompió todos los estereotipos, rompió absolutamente todo para darnos, evidentemente, salvación a todos, pero también redimió mucho la imagen de las mujeres en ese tiempo. Pero es que mira que, o sea, este tema de verdad definitivamente va a dar para un episodio más. Pero mira lo interesante, porque es que no hemos salido de la pregunta original de si la Biblia era machista o no, y desarrollamos todo el episodio en eso y ni siquiera hemos avanzado en el tema de fondo de lo que tiene que ver con Barbie y lo que vamos a hablar sobre lo que es en sí, si es que de verdad tú puedes ser lo que quieras ser. Entonces, yo quiero que sigamos enfocados en esto porque me ha parecido muy interesante esta charla y es que efectivamente tienes toda la razón. Jesús llega y a través de su sacrificio redime a la mujer y le da la posición y el lugar que ella merece. Pero también me parece muy interesante que desde el mismo Génesis, Dios le hace una promesa a la mujer y le dice, tú tendrás una relación rota con la serpiente, pero está hablando realmente de Uh Satanás. -huh. Y le dice, ella te morderá en el talón, pero tu descendencia le dará en el calcañar o en la cabeza, pues. Y realmente es muy interesante que Dios desde ese momento en el que se dio el problema y el pecado original, desde ahí mismo hace la promesa que a través de la mujer, o sea, es tan importante la mujer que no se va a decirle, Adán, a través de tu descendencia, sino le dice a la mujer, a través de tu descendencia, mujer, vamos a tener la victoria. O sea, a Eva le promete desde ahí le promete. Que va a ser libre más adelante con la redención de Jesús. Exacto, o sea, es muy bonito entender que es del mismo Génesis, o sea, por eso es claro entender que la Biblia es una sola, de Génesis a Apocalipsis, porque la promesa que dio Dios en el Génesis se cumple en el Nuevo Testamento. Entonces, y se cumple a través de una mujer. Se cumple a través de una mujer. Hay muchos temas que culturalmente, digamos, son muy difíciles de masticar. Cuando entramos a hablar sobre cuál era, que fue una pregunta que tú me hiciste, o no tanto una pregunta, sino una charla que creo que estabas teniendo con unas amigas de nuestro parche, y me dices, bueno, ¿cuántos años tenía María en el momento en el que, y uno dice, uy, pero es que a la fecha, la traslado al día de hoy, y a la fecha, al día de hoy, se convierte en un tema muy escabroso en el tema de pensar en un matrimonio en niños, porque prácticamente pueden llegar a ser niños. Pero por el otro lado, también quisiera yo decirte cómo se ha desdibujado el tema de el empoderamiento femenino que ahora tenemos, ya no son niños que piensan en casarse y pasar el resto de su vida desde jóvenes. Ahora estamos pensando, es niños que viven su sexualidad ya desde los 12 13 años, solo por acostarse con alguien, solo por acostarse con alguien. Entonces, ¿eso es empoderar realmente a una mujer?
No, en absoluto no, para nada. Y es muy triste que la sexualidad de una mujer se haya desdibujado de tal forma en que las mujeres mismas han aprobado el tema de verse como objetos y en volverse en tipo transacción para muchas actividades, que era lo que estábamos hablando incluso hoy que estábamos viendo una serie y decíamos, ese favor tiene algo de fondo, ¿sí? Entonces es muy triste porque si bien hay mujeres en esta época luchando por las mujeres y el feminismo y lo uno y lo otro, pero yo quiero ver ese tipo de mujeres, cómo se están proyectando y cómo se están llevando internamente en el ámbito de ser una mujer real. Porque si bien no es salir solamente a defender ciertos aspectos de los derechos como mujeres, sino también es saber cómo estoy ejecutando mi sexualidad, el ser mujer en esta sociedad, pero marcando la pauta y marcando la diferencia. Entonces es muy triste ver cómo niñas de 12, 11 años ya se han acostado con cuatro chinos que no tienen ni idea de lo que están haciendo simplemente por presión, por las amigas, porque pues estoy atrasada o porque simplemente necesito hacer check en este paso de mi noviazgo y avanzar. Entonces, eso es muy triste porque eso no es el empoderamiento de una mujer, el empoderamiento de una mujer es decidir incluso sobre el cuerpo en ese aspecto sexual y saber en qué momento es el momento y sobre todo tener la seguridad y la tranquilidad de la persona con la cual voy a estar va a ser mi esposo. Y bueno, este tema es Definitivamente, muy... definitivamente nos fuimos a otro episodio dentro del episodio que estábamos hablando de mi causa, tu causa, pero quiero cerrar este episodio con un abrebocas para el siguiente. Y ahí vamos a conectar con el anterior. Es una pregunta que les vamos a dejar a ustedes para que la vayan masticando, no la vamos a responder, para que ustedes la mastiquen y con esto nos despedimos y les agradecemos mucho el hecho de que estén acá. La pregunta es, ¿será que el feminismo actual al que más está beneficiando es realmente al hombre? Porque todas las libertades, entre comillas, que le están presentando a la mujer son simplemente los requisitos que el hombre antes tenía que cumplir en su forma de Y de una otra proveedor. forma, ¿sabes qué? También siento que les están quitando responsabilidades A eso me sobre el refiero. rol de ser hombres. O sea, simplemente les estamos A eso me haciendo la refiero. vida mucho más fácil. Ya no necesito conquistarte, porque ya tú puedes abrir las piernas cuando quieras. Ujú. Ya no necesito ser proveedor porque tú supuestamente estás O empoderada, el vas a hecho de trabajar que te toda. abran la puerta, alguien que digamos te diga, te voy a invitar la cena. Ya Ay, no no, necesito no, no asumir, lo hagas. ya no necesito asumir responsabilidades si quedas embarazada, Sí, porque lo vas a ir a exacto, abortar. exactamente. Les enviamos un abrazo gigante y nos escuchamos con las respuestas a esta pregunta y seguir avanzando en la segunda parte de Sé lo que quiera hacer. Dentro de 8 días, el próximo martes, les enviamos un abrazo. Cuídense mucho. Chao. Chao.